Y una fotografía clasificada, que durante años, estuvo sepultada en los sótanos del Archivo Federal de Miami. Una que ningún periodista pudo obtener, que ningún tribunal hizo pública en su totalidad, y que los agentes que la vieron por primera vez, describieron con una sola palabra: devastadora. En ella, aparece un hombre bien vestido, con la placa dorada de la Administración para el Control de Drogas, colgando sobre su pecho como símbolo de ley y de justicia, sonriendo en lo que parece ser una fiesta privada en Colombia. A su alrededor, 3 hombres con órdenes de arresto internacionales activas por tráfico de toneladas de cocaína. Nadie en esa fotografía parece nervioso. Nadie parece estar ahí por obligación. La sonrisa de la gente es amplia, auténtica, cómoda, como la de alguien que está exactamente donde quiere estar. Esa fotografía no fue tomada durante una operación encubierta autorizada. No existía ninguna misión de inteligencia activa que justificara esa reunión. El agente no estaba ahí para recopilar información que luego entregaría a sus superiores. Estaba ahí porque para ese entonces, la placa que cargaba ya no era una identidad, era una herramienta, un escudo, una de las armas más poderosas que el cártel jamás había poseído. Esta es la historia del peor traidor que ha tenido la DEA. Un hombre que juró cazar a los narcos, que pasó años detrás de ellos, que aprendió sus secretos, sus métodos, sus vulnerabilidades, sus rutas, sus nombres en clave y los nombres reales detrás de esos códigos, y que usó todo ese conocimiento, acumulado durante una carrera impecable, para ponerse a su servicio. No solo para trabajar con el cártel desde la sombra, para convertirse en parte esencial de su arquitectura de poder, para ser, en todos los sentidos que importan, uno de ellos. Y lo más perturbador de todo, no es que lo hiciera. Lo más perturbador es cuánto tiempo le tomó a la institución más poderosa en la guerra contra las drogas darse cuenta de que tenía al enemigo sentado en su propio centro de control. La traición perfecta no llega de golpe. No ocurre en un momento de debilidad o de desesperación pasajera. La traición perfecta es un proceso, lento, calculado, construido ladrillo a ladrillo durante meses o años, hasta que el hombre que eras al principio ya no existe, y el hombre que eres al final ya no recuerda con claridad haber existido de ninguna otra forma. Para entender cómo alguien llega a ese punto, cómo se llega desde una placa de agente federal hasta sentarse en la mesa donde se toman las decisiones del cártel, primero hay que entender en qué se convierte uno cuando entra a la DEA. La Administración para el Control de Drogas nació el 1 de julio de 1973, firmada a la mafia existencia por el presidente Richard Nixon, como respuesta a lo que él describió como la amenaza más seria que enfrentaba la sociedad americana, el tráfico internacional de narcóticos. Nixon, que en ese momento luchaba por su propia supervivencia política en medio del escándalo Watergate, quería que el mundo supiera que había una guerra real ocurriendo, y que América estaba dispuesta a pelearla con toda la fuerza del Estado federal. La DEA absorbió en su nacimiento a 4 agencias diferentes de aplicación de la ley, consolidó miles de agentes especializados, y se convirtió en la punta de lanza de lo que la górica política de la época llamaría la guerra contra las drogas. Desde sus primeros días, sus agentes fueron reclutados entre los mejores egresados del FBI, las Fuerzas Armadas y los departamentos de policía más exigentes del país. Pasaban por procesos de selección de meses, aprendían idiomas con fluidez operativa, estudiaban con profundidad académica las estructuras de poder de las organizaciones criminales más complejas del mundo. Se infiltraban en mundos donde un error de cálculo, un nombre recordado incorrectamente, un acento ligeramente equivocado, podía costarles la vida en segundos. Los agentes de la DEA no son policías ordinarios, son algo más parecido a los oficiales de inteligencia militar, con la diferencia de que operan en las calles, en los puertos, en los aeropuertos internacionales y en las selvas más remotas de América Latina. Aprenden a mentir con maestría. Aprenden a ganarse la confianza de personas que viven de la desconfianza. Aprenden a convertirse en otro ser humano cuando la situación lo requiere, manteniendo siempre, teóricamente,
Una lealtad inquebrantable a la agencia, a la ley y a los principios que los trajeron hasta ahí. Teóricamente, porque lo que la DEA nunca quiso admitir públicamente, lo que ninguna institución quiere admitir sobre sí misma, es que ese mismo entrenamiento extraordinario que convertía a sus agentes en los mejores infiltrados del mundo, también los hacía extraordinariamente peligrosos cuando tomaban la decisión de cambiar de bando. Un agente de la DEA que se convierte en activo de un cártel no es simplemente un policía corrupto. Es alguien que conoce las técnicas de vigilancia federal, los protocolos de comunicación encubierta, las metodologías de investigación, los sistemas de bases de datos, los rostros y los nombres de los informantes, y las vulnerabilidades específicas de la agencia que lo entrenó. Es, literalmente, el sueño de cualquier organización criminal. Para entender la magnitud de lo que este hombre representó para el cártel, hay que entender el mundo en el que ambos operaban. En los años 80, la DEA era una agencia en guerra. No una guerra metafórica, una guerra real, con muertos reales, con batallas por territorio que se libraban en rutas marítimas, en aeropuertos disfrazados de pistas de aterrizaje privadas, en las calles de ciudades que se convertían en campos de batalla entre el Estado y el dinero del narco. Y en esa guerra, había un teatro de operaciones que cambiaría todo lo que la agencia creía saber sobre el costo de enfrentarse a los cárteles. El 7 de febrero de 1985, en Guadalajara, México, 4 hombres secuestraron a un agente especial de la DEA llamado Enrique Kiki Camarena Salazar, mientras caminaba hacia su vehículo. Tenía 37 años. Era el padre de 3 hijos. Llevaba años documentando meticulosamente las operaciones del cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido en el mundo del narco como El Padrino, el hombre que en aquella época controlaba la mayor parte del tráfico de cocaína colombiana que transitaba por México hacia los Estados Unidos. Lo que le hicieron a Camarena durante los 30 horas siguientes quedó grabado en audio. Los captores grabaron todo. No porque necesitaran las grabaciones para algo. Las grabaron porque querían que quedara constancia. Querían que la DEA supiera exactamente a qué se enfrentaba cuando decidía investigar al cártel de Guadalajara. La tortura fue sistemática, médica en su precisión, diseñada para extraer información y para enviar un mensaje que no admitiera ninguna interpretación alternativa. El cuerpo de Camarena fue encontrado el 5 de marzo de 1985 en un rancho en Michoacán, envuelto en plástico, con las marcas de lo que le habían hecho todavía visibles. El asesinato de Kiki Camarena fue el momento en que la DEA entendió que la guerra que libraba no era solo contra el crimen. Era contra estructuras de poder que tenían recursos, inteligencia y brutalidad suficientes para atacar directamente a los agentes del gobierno americano en suelo extranjero. Y ese entendimiento transformó a la agencia. La hizo más agresiva, más dispuesta a asumir riesgos que antes habrían parecido imprudentes, más urgente en su necesidad de agentes que pudieran penetrar las redes del narco desde adentro. El hombre cuya historia estamos contando llegó a la DEA 4 años después de la muerte de Camarena. Llegó con el peso de ese nombre, de ese caso, de esa historia sobre los hombros. Y llegó, en ese momento, con la determinación absolutamente genuina de hacer algo significativo. Antes de que fuera el instrumento más valioso que el cártel poseía, fue un chico de barrio con sueños claros y circunstancias complicadas. Creció en una comunidad de la frontera entre Texas y México, en esas ciudades limítrofes, donde el inglés y el español se mezclan en el mismo aliento de las personas, donde la frontera no es una línea en el mapa, sino una textura cotidiana de la vida, y donde el narcotráfico no es un concepto abstracto de las noticias de la noche, sino algo que se ve en el vecindario, que se toca en las personas que conoces, que se siente en los funerales de jóvenes, que tomaron el camino equivocado, porque era el único camino que parecía llevar a algún lugar.
Vio cómo el narcotráfico destruía a familias enteras en su comunidad. Vio a jóvenes de su misma edad entrar al negocio del crimen porque era la única economía visible que ofrecía algo parecido a la movilidad social real. Vio a sus vecinos desaparecer en las estadísticas del Departamento de Justicia. En lugar de seguir ese camino, eligió el opuesto. Decidió hacer algo al respecto. No por romanticismo, por convicción. Su candidatura a la DEA fue impecable. Licenciatura en Justicia Criminal con honores. 2 años en los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde desarrolló aptitudes que la agencia raramente encontraba ya construidas en un candidato. Un don natural para los idiomas que le permitía hablar español con el mismo acento que un nativo. Del norte de México, inglés con la precisión de un abogado federal, y suficiente portugués como para moverse con fluidez en las redes criminales brasileñas que comenzaban a surgir en Miami. Sus evaluaciones psicológicas durante el proceso de selección no levantaron ninguna bandera roja. Sus superiores lo describían en los formularios internos con frases como integridad excepcional y potencial de liderazgo notable y candidato de primer nivel. Durante sus primeros años en la agencia, todo cuadraba perfectamente. Trabajó casos de drogas en la frontera de Texas. Desmanteló células pequeñas de distribución en Houston que suministraban metanfetamina a unidades suburbanas del sur. Desarrolló informantes de calidad excepcional, esos contactos humanos que son el verdadero sistema nervioso de cualquier operación seria de inteligencia contra el narcotráfico. Sus colegas lo respetaban. Sus superiores confiaban en él sin reservas. Fue entonces cuando la agencia tomó la decisión que cambiaría todo. Le asignaron un caso grande. Un caso grande en la terminología interna de la DEA no es simplemente un caso importante. Es el tipo de operación que puede definir una carrera completa, que puede llevar a un agente desde las oficinas regionales hasta los pasillos del poder en Washington. Puede terminar en portadas de periódicos nacionales, en condecoraciones del Congreso, en el tipo de legado institucional que pocos agentes en la historia de la agencia logran construir. Un caso grande significa que la agencia confía en ti lo suficiente como para ponerte al frente de algo que podría cambiar el mapa del narcotráfico en una región entera. En el caso de nuestro agente, el caso grande significaba infiltrarse en una red de suministro vinculada directamente con una de las organizaciones criminales más poderosas y más violentas del continente americano. Para hacerlo, necesitaría construir una identidad completamente nueva desde cero. Necesitaría vivir meses, posiblemente años, sumergido en ese mundo. Necesitaría cortar lazos con su vida anterior de formas que nadie desde fuera podría entender, completamente. Necesitaría volverse, en todos los sentidos operativos que importan, alguien que no era. Lo que nadie en Washington consideró en la ecuación fue lo que le ocurre a la psicología humana, cuando un ser humano pasa demasiado tiempo siendo alguien que no es. Los psicólogos que estudian el fenómeno específico de los agentes infiltrados tienen un nombre para ello: deriva de identidad. Es un proceso gradual, casi imperceptible desde adentro, en el que las fronteras entre el yo real y el yo construido para la misión comienzan a borrarse. No porque el agente sea débil moralmente, no porque no haya recibido suficiente entrenamiento, sino porque el cerebro humano no fue diseñado para sostener indefinidamente una contradicción existencial tan profunda. Cuando vives semanas enteras siendo alguien más, cuando ríes genuinamente con personas que en teoría deberías odiar, cuando compartes comidas y confesiones y miedos con individuos que la ley te pide destruir, algo cambia. Siempre cambia algo. La agencia sabía esto. Los manuales internos de la DEA lo documentaban. Los psicólogos de contrainteligencia que trabajaban para el gobierno federal habían producido reportes extensos sobre el fenómeno. El problema fue que saber que algo ocurre y tener los sistemas para prevenirlo son dos cosas completamente diferentes. Y la DEA tenía mucho de lo primero y muy poco de lo segundo. Pero la deriva de identidad sola no convierte a nadie en un traidor. Para llegar ahí, se necesita algo más. Se necesita una decisión. Y las decisiones siempre tienen un precio.
El primer contacto real con el cártel ocurrió en circunstancias que los documentos del MAMI describen con una frialdad clínica que borra completamente la carga humana de lo que realmente sucedió. Era el tipo de reunión que, en teoría, era exactamente para lo que la misión había sido diseñada. Un punto de contacto, un intercambio de credenciales entre el agente y los circuitos externos de la organización. Exactamente lo que debía ocurrir en la primera fase de una infiltración. Lo que no debía ocurrir fue lo que ocurrió después. El cartel de aquel entonces no era el tipo de organización que se presentaba a las reuniones sin haber hecho su tarea. Antes de cualquier primer contacto con un infiltrado potencial, cualquier cartel sofisticado hace algo que en términos de inteligencia se llama análisis de vulnerabilidad del objetivo. Estudian a la gente, no sus antecedentes criminales inexistentes, sus antecedentes humanos, su situación financiera real versus la percibida, su relación con sus superiores, sus resentimientos, sus ambiciones frustradas, sus necesidades insatisfechas, todo lo que una institución que funciona en modo de exhortación moral puede no haber visto, nunca, pero que una organización que funciona por incentivos comprende perfectamente. Lo que el cártel había encontrado en el perfil de nuestro agente no era un hombre perfectamente satisfecho con la trayectoria de su carrera. Era un hombre que sentía, con razón o sin ella, el sistema no lo valoraba proporcionalmente a lo que había dado. Colegas con menos sacrificios y menos resultados habían ascendido más rápido por razones que parecían tener más que ver con las conexiones correctas que con el mérito real. Los riesgos que corría cada día en el campo eran invisibles en los balances institucionales de Washington. Este resentimiento no era visible desde fuera. No era el tipo que lleva a alguien a golpear una mesa en una reunión. Era el tipo subterráneo, silencioso, el que se acumula en silencio durante años en personas que son demasiado profesionales para expresarlo y cuyas instituciones son demasiado funcionales para preguntar sobre él. El cártel lo había visto. Tenía el plan exacto para utilizarlo. El primer anzuelo llegó en forma de un favor. En el mundo criminal, un favor no es un acto de generosidad. Es el primer eslabón de una cadena que, una vez que comienzas a jalar, no puedes soltar. El favor llegó a través de un informante que nuestro agente había desarrollado cuidadosamente durante meses de trabajo, alguien que tenía acceso a los círculos externos del cártel y que, aparentemente seguía siendo completamente leal a la DEA. El informante le advirtió de que un operativo de un grupo criminal rival tenía planeado atentar contra su vida. La advertencia era específica, convincente, y resultó ser verdadera. La amenaza fue neutralizada antes de materializarse. El problema fue que la advertencia no había venido del informante por iniciativa propia. La advertencia había venido del cártel, a través del informante, como un gesto calculado, milimétrico, diseñado con la precisión de alguien que ha hecho esto muchas veces, para crear una deuda. En el mundo de las relaciones criminales, una deuda de vida no es una metáfora poética. Es una realidad contractual que pesa en la conciencia de quien la recibe de maneras que ningún entrenamiento de agencia puede prepararte para manejar completamente, especialmente cuando el acreedor no hace ninguna exigencia inmediata, cuando simplemente actúa como si el favor nunca hubiera ocurrido, cuando te trata con una normalidad tan perfecta que comienzas a cuestionarte si la deuda existe realmente o si todo es producto de tu paranoia profesional. Y entonces, meses después, cuando el contacto llega, no llega como una amenaza. No llega con la presión del plata o plomo, aquella famosa frase de Pablo Escobar que dividía el mundo en los que aceptaban el dinero y los que recibían el plomo. Llega como una conversación, una sola conversación, casual, aparentemente inofensiva, la que alguien del cártel hace una pregunta tan pequeña, tan aparentemente trivial, que decir que sí parece no costar nada. La pregunta fue sobre el calendario de operaciones, no sobre los objetivos específicos, no sobre la identidad de otros agentes encubiertos, solo sobre el calendario, una ventana de tiempo durante la cual la DEA no tendría operaciones activas en una determinada, Senmón, la región.
Parece poco. Parece la clase de información que no puede causar mucho daño. Parece, y esta es la parte más peligrosa de toda la historia, la clase de cosa que un ser humano puede racionalizar. La racionalización es el mecanismo más sofisticado que produce la mente humana cuando quiere hacer algo que sabe que no debe hacer. Es más poderosa que la ignorancia, porque funciona con pleno conocimiento de los hechos. La racionalización te dice que lo que estás a punto de hacer no es tan grave como parece, que todos en el sistema lo hacen de alguna forma, que el sistema mismo está corrompido de maneras que hacen que tu pequeña concesión sea estadísticamente insignificante, que la información que darás no causará daño real a nadie que no lo merezca de alguna forma. En el balance general de las cosas que has hecho y las cosas que has sacrificado por esta agencia que no te ha valorado suficientemente, esta concesión mínima es un pago justo por deudas que el sistema tiene contigo, y no al contrario. Y así, con una racionalización tan elegante, que casi parece honesta, el agente dio la primera información. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió bien. Mejor de lo que había dormido en meses. Lo que no entendía aún era que esa buena noche de sueño era parte del plan. Que el cártel sabía perfectamente lo que ocurre en el sistema nervioso humano cuando cruza cierta línea y descubre que el cielo no se cae, que la culpa esperada no llega con la intensidad que se temía. El mundo sigue girando exactamente igual que antes. Eso, exactamente eso, es el momento más peligroso de todo el proceso de corrupción. Porque una vez que has cruzado la línea por primera vez, la segunda vez es más fácil, la tercera más fácil todavía. Después de la tercera, y la cuarta, y la quinta, ya no hay línea que cruzar, porque la línea dejó de existir hace tiempo, y tú eres el mismo hombre en los dos mundos. El psicólogo David Charney, que pasó décadas estudiando y tratando a espías y traidores americanos capturados, incluyendo a uno de los casos de espionaje más devastadores de la historia del FBI, el caso de Robert Hansen, que durante 21 años fue el espía más dañino que jamás penetró las filas del gobierno americano, identificó en su investigación un patrón que aparece en casi todos los casos sin excepción. Casi ninguno de los individuos que traicionaron a su país lo hizo por ideología pura o por convicción política abstracta. La gran mayoría lo hizo por una combinación específica de presiones económicas, resentimientos personales acumulados contra la institución, y la disponibilidad de una oportunidad que llegó en el momento psicológico exacto correcto. El punto de entrada de la traición, dice Charney, casi siempre es una necesidad humana completamente legítima. Reconocimiento, seguridad económica, sentido de pertenencia, validación, que las instituciones fallaron sistemáticamente en satisfacer, y que el enemigo aprovechó con una precisión que raya en lo quirúrgico. En el caso de nuestro agente, todos esos elementos estaban presentes. El resentimiento estaba ahí, antes de la primera información que entregó. Las presiones económicas reales también, porque un agente de la DEA que trabaja en el campo, durante años está expuesto a un nivel de vida que su salario federal no puede sostener en los entornos en que opera, y esa brecha se hace más visible cada año. La oportunidad llegó, como siempre llega para los que el cártel ha elegido cuidadosamente, en el momento más vulnerable. La DEA nunca supo que ese resentimiento existía, porque nunca preguntó, porque las instituciones que operan con una cultura de exhortación moral, en lugar de una cultura de soporte humano real, no preguntan sobre las vulnerabilidades de sus propios miembros. Preguntar implicaría reconocer que esas vulnerabilidades existen. Reconocerlas implicaría tener que hacer algo al respecto, lo que la investigación federal eventualmente documentó con una precisión demoledora para la imagen de la DEA, fue que el proceso de corrupción de un agente de alto nivel no ocurre en semanas, ocurre en años. Durante esos años, la agencia tiene múltiples oportunidades de detectar lo que está sucediendo, múltiples señales de alerta, múltiples momentos en los que la información correcta, procesada correctamente por personas con la autoridad y los recursos para actuar, podría haber detenido el daño antes de que se volviera irreversible. El inspector general del Departamento de Justicia,
publicó en 2019 un informe que describía, con una frialdad clínica absolutamente devastadora, cómo las estructuras internas de supervisión de la DEA habían fallado repetidamente a lo largo de los años en detectar a agentes corruptos antes de que el daño fuera irreparable. El informe documentaba docenas de casos, no hipotéticos, sino reales, con nombres y fechas, redactados pero verificables, en los que señales claras habían sido ignoradas, minimizadas, o activamente suprimidas por superiores que no querían el escándalo, o que en algunos casos tenían sus propios compromisos con exactamente las mismas organizaciones que investigaban. Este patrón no era exclusivo de un caso o de una oficina regional. Era un problema sistémico, arraigado en la cultura de una agencia que durante décadas había operado con niveles de supervisión interna dramáticamente insuficientes para el nivel de Kende el Londe. En ese mismo año 2019, mientras el caso de nuestro agente principal avanzaba hacia su resolución judicial, la DEA procesó a otros 2 agentes activos por corrupción relacionada directamente con cárteles. Uno de ellos, el agente especial Darnell García, con base en Houston, había estado aceptando pagos de traficantes a cambio de información sobre operaciones de vigilancia activas, comprometiendo investigaciones que habían tomado años construir. El otro, cuyo caso fue parcialmente sellado por el Tribunal Federal, a petición de los fiscales, había proporcionado acceso a sistemas de bases de datos internos de la DEA, a contactos vinculados con organizaciones de tráfico en México, permitiéndoles conocer, con anticipación, quiénes estaban en los registros como objetivos prioritarios. Pero ninguno de esos casos alcanzó el nivel de penetración, de duración o de daño sistémico del caso de nuestro agente principal, porque ninguno de los otros había tenido la posición, el acceso o el tiempo necesario para hacer lo que él hizo. El dinero llegó después, como siempre llega, porque los cárteles son organizaciones extraordinariamente pacientes cuando se trata de construir una relación con un activo de alto valor. Los registros del Tribunal Federal muestran que durante los primeros meses de colaboración, nuestro agente no recibió compensación directa en efectivo. Lo que recibió fueron otras cosas igualmente valiosas. Acceso a ciertos círculos que hacían su trabajo de infiltración más efectivo. Protección en situaciones específicas donde alguien con los contactos correctos podía garantizar que no le ocurriera nada, e información que le hacía quedar brillante ante sus superiores en la DEA, porque aparentemente siempre estaba 3 pasos adelante de las operaciones del cártel. Este último punto es de una crueldad casi admirable en su arquitectura estratégica. El cártel lo hacía quedar bien dentro de la propia DEA, le proporcionaba victorias operativas pequeñas, arrestos de narcos de segundo y tercer nivel, que eran completamente prescindibles para la organización, seizures de cargamentos que ya estaban asegurados, o que el cártel prefería sacrificar por razones logísticas o estratégicas propias. Estas victorias construían la reputación de nuestro agente dentro de la agencia, lo posicionaban para un ascenso, lo rodeaban de una aureola de credibilidad institucional que hacía que cualquier sospecha futura en su contra fuera automáticamente difícil de sostener. El cártel estaba literalmente construyendo la credencial de su agente dentro de la DEA usando los recursos de la propia DEA. Cuando el dinero llegó de manera directa, llegó gradualmente, con la misma paciencia calculada que había caracterizado todo el proceso desde el primer favor, una transferencia modesta a una cuenta en las Islas Caimán, después otra, nunca cantidades que pudieran generar una alarma automática en los sistemas de monitoreo financiero federal, siempre dentro de rangos que, con las justificaciones correctas ya preparadas de antemano, podían ser explicadas como ingresos secundarios legítimos, herencias inesperadas, ganancias en inversiones de bajo perfil. Los investigadores que más tarde reconstruirían sus finanzas con la meticulosidad de un equipo de arqueología forense, estimarían que en el período de mayor actividad documentada, el agente estaba recibiendo entre $15,000 y $30,000 mensuales del cártel, una suma que, sumada a su salario federal,
lo posicionaba en un estrato económico significativamente diferente al de sus colegas. Un estrato que comenzó a notarse en detalles que cualquier observador atento podría haber visto: el reloj, el automóvil, los restaurantes, los viajes que un agente federal con ese salario no podría financiar con comodidad. Nadie en la agencia preguntó, porque nadie en la agencia miraba. Hay un caso paralelo, que los analistas de contrainteligencia citan constantemente cuando se habla del fenómeno de los agentes federales capturados por organizaciones criminales, y que ocurrió no en una agencia de aplicación de la ley, sino en la otra gran institución americana, en la línea de fuego, el FBI. El caso de Whitey Bulger, en Boston. Durante más de 2 décadas, el mafioso James Whitey Bulger fue el criminal más buscado de la costa este americana. El líder de la hermandad Winter Hill, que controlaba el crimen organizado en Boston, con una ferocidad y una inteligencia que las autoridades federales reconocían, pero no podían penetrar. La razón por la que no podían penetrarlo no era su sofisticación operativa. Era que tenía a 2 agentes del FBI en su nómina, John Connolly y Paul Rico, que durante décadas usaron los recursos del gobierno federal no para atrapar a Bulger, sino para protegerlo, para alimentarle información sobre investigaciones activas, para ayudarle a eliminar competidores señalándolos como informantes del gobierno, para que los mismos gángsters los ejecutaran. El paralelo con nuestro caso es estructuralmente idéntico. La institución cambia, el tipo de crimen organizado involucrado cambia, pero el mecanismo de corrupción, la psicología de la gente que cruza la línea, los fallos institucionales que lo permiten, y las consecuencias para las víctimas, son espejos perfectos, el uno del otro. En ambos casos, la pregunta que finalmente resultó imposible de ignorar fue la misma. ¿Cómo es posible que instituciones del tamaño, la sofisticación y los recursos del FBI o la DEA no pudieran ver lo que estaba ocurriendo durante años, a veces décadas? La respuesta, que ninguna de esas instituciones ha dado nunca con la honestidad que requiere, tiene que ver con algo más profundo que la incompetencia individual o los fallos técnicos de supervisión. Tiene que ver con la cultura institucional de organizaciones que han construido su identidad emocional y política sobre la premisa de que los suyos son los buenos, que por lo tanto, cualquier evidencia de que uno de los suyos no lo es, produce un rechazo instintivo que puede durar años antes de ser superado por la evidencia abrumadora. Para cuando la operación de nuestro agente había alcanzado su madurez completa, su papel, dentro de la arquitectura del cártel, había evolucionado hasta un punto que los documentos judiciales describirían con el eufemismo peculiarmente clínico de facilitador operativo de alto nivel. Lo que eso significa en términos concretos es que ya no solo decía al cártel lo que la DEA planeaba hacer, ahora también influía, dentro de sus márgenes de poder institucional, sobre lo que la DEA haría. Tenía suficiente posición dentro de la agencia como para afectar la dirección de investigaciones, la asignación de recursos humanos y tecnológicos, las prioridades operativas de su división regional. Podía desviar una investigación que se acercaba demasiado a los objetivos prioritarios del Tenesión, el cártel, señalando problemas de procedimiento, cuestionando la calidad de la evidencia recolectada, o simplemente aprovechando la burocracia federal para que los procesos se ralentizaran hasta volverse inoperativos. Podía también, y esto fue lo que terminó siendo documentado como el aspecto más dañino de su traición, acelerar investigaciones contra los competidores del cártel. Utilizaba los recursos de la DEA como una herramienta de eliminación de competencia con una eficiencia que ninguna guerra entre cárteles habría podido igualar nunca. Los enemigos del cártel que quería dejar fuera del mercado no necesitaban ser eliminados físicamente, con el costo de sangre, de atención pública y de represalias que eso implica. Bastaba con que la DEA los investigara, con que las autoridades los procesaran, con que el sistema legal americano, con toda su infraestructura y su poder, los convirtiera en objetivos del Estado.
El cártel de nuestro agente no pagaba solamente por información. Pagaba por acceso al aparato coercitivo del Estado americano. Y eso, en el lenguaje de la economía criminal, no tiene precio de lista. Hubo 3 momentos que los investigadores federales identificarían más tarde, una vez que pudieron ver la línea temporal completa, como puntos de no retorno. Momentos donde el daño dejó de ser reversible y comenzó a contar en vidas reales. El primer momento fue cuando el agente proporcionó al cártel la identidad de un informante de la DEA que había comenzado a penetrar las finanzas de la organización con una profundidad que estaba empezando a producir información de alto valor para la agencia. Era un hombre que había construido una vida paralela durante meses, que había asumido riesgos cuantificables todos los días, y cuya información habría podido llevar a procesamientos de figuras de nivel medio-alto dentro de la organización. El informante fue encontrado 3 semanas después de que su identidad cambiara de manos. La causa oficial de muerte en el registro del condado fue un accidente de tránsito. Los investigadores que revisaron el caso años más tarde encontraron inconsistencias físicas en la escena que eran incompatibles con la versión oficial, pero que nunca fueron investigadas, como lo que eran, porque nadie tenía en ese momento el contexto para entender lo que estaba mirando. El segundo momento fue cuando el agente utilizó su posición dentro de la DEA para obtener el número de registro de un testigo protegido que estaba cooperando con el gobierno federal en un caso contra figuras de nivel medio del cártel. El testigo nunca llegó a declarar. La razón oficial consignada en los archivos fue que cambió de opinión y ejerció su derecho a retirarse de la cooperación. Nadie investigó si esa decisión fue completamente voluntaria. Nadie preguntó en qué circunstancias exactas ocurrió ese cambio de opinión repentino. El tercer momento fue cuando el agente comenzó a participar activamente en la planificación, logística de embarques específicos de cocaína, utilizando su conocimiento detallado de los puntos de control, los protocolos de revisión y las ventanas de tiempo en las operaciones de la DEA en el corredor de Miami, para garantizar que los cargamentos llegaran a sus destinos sin ser interceptados. Este fue el momento en que cruzó de ser un proveedor de información a ser un participante activo en el tráfico de drogas. La línea que separaba a un agente corrupto de un narcotraficante con credencial federal dejó de existir esa noche para siempre. Los registros del tribunal que eventualmente procesaría este caso documentaron con la precisión fría del lenguaje jurídico cuántas personas habían pagado el precio de esas, cuántas decisiones con sus vidas o con su libertad. Los fiscales que construyeron los cargos estimarían que durante los años de traición activa, documentada, al menos 4 informantes de la DEA habían sido comprometidos directamente como resultado de la información que él proporcionó. 2 de ellos no sobrevivieron para testificar. Los otros 2 fueron reubicados bajo el programa de testigos protegidos federal, un costo operativo de millones de dólares para el gobierno americano, y con la destrucción completa e irreversible de las vidas que habían construido en sus comunidades antes de ser comprometidos. Hay nombres reales detrás de esos números, familias reales, y una mujer en un estado que los documentos judiciales no nombran, que todavía, años después de que todo terminó, no puede decirles a sus hijos por qué tuvieron que cambiar sus apellidos y dejar todo lo que conocían cuando eran niños, sin que nadie les diera una explicación completa. Hay un hombre que perdió su negocio de 20 años, su casa, y la comunidad que había construido durante toda su vida adulta por razones que le fueron explicadas solo parcialmente. Hay 2 tumbas en cementerios de condados diferentes, cuyos epitafios no pueden decir la verdad sobre cómo murieron esas personas, porque hacerlo pondría en riesgo investigaciones que permanecen activas. Esas son las cuentas reales de una traición, no los números financieros del tribunal, no las estadísticas del inspector general. Las cuentas reales son esas. Los 2 grandes casos de corrupción dentro de la DEA, que llegaron a los titulares en 2019, Darnell García en Houston, y el caso parcialmente sellado con conexiones a México, funcionaron como el ruido de fondo de una conversación más grande que el gobierno federal no quería tener públicamente, pero que el inspector general ya no podía evitar plantear con
claridad. La conversación sobre si la DEA, como institución, había desarrollado los mecanismos internos necesarios para hacer frente a la corrupción sistemática, en una era en que el poder económico de los cárteles superaba, por órdenes de magnitud, su propio presupuesto operativo. También en 2019, el Departamento de Justicia publicó un informe que documentaba 148 casos de corrupción en agencias federales de aplicación de la ley, procesados en la última década. No todos correspondían a la DEA, pero la DEA estaba representada en esa lista de manera desproporcionada a su tamaño relativo dentro del ecosistema de agencias federales. El caso de José Irizarry, agente especial de la DEA, con más de 2 décadas de servicio activo, con destinos en Miami y en la crucial oficina de Bogotá, Colombia, fue uno de los más emblemáticos de aquel periodo. Irizarry fue condenado por aceptar sobornos del Cartel de los Soles, la organización criminal de alto nivel con vínculos en los estamentos militares venezolanos, por robar aproximadamente $9 millones en fondos de operaciones de incautación de drogas, y por proporcionar a sus contactos dentro del cártel información de inteligencia sobre investigaciones activas de la DEA. Fue sentenciado a 12 años de prisión federal. Su esposa también fue procesada en el mismo caso. En el momento del anuncio de la condena, el entonces director interino de la DEA describió el caso como uno de los ejemplos más graves de traición al juramento que hemos visto en la historia de esta agencia. Irizarry no era el peor traidor en la historia de la DEA, pero era un ejemplo perfectamente documentado del mismo proceso que estamos describiendo. Un agente con carrera brillante, con historial de servicio extenso, con las evaluaciones institucionales más positivas, que en algún punto del camino decidió que las reglas que había jurado proteger no se aplicaban a él de la misma manera en que se aplicaban a todos los demás. La primera señal real que debería haber disparado una investigación interna, en el caso de nuestro agente principal, llegó en forma de un reporte de inteligencia de una agencia aliada. Era información fragmentaria, indirecta, el tipo que en el lenguaje técnico del oficio se llama indicativa pero no concluyente. Una fuente en Colombia había mencionado la existencia de un contacto dentro de la DEA americana, que proporcionaba información sobre operaciones futuras, con una regularidad que sugería una relación continua, y no un incidente aislado. El reporte no tenía nombre, no tenía descripción física o profesional detallada. Era lo que los analistas de inteligencia llaman un lead. Requería desarrollo adicional para convertirse en algo accionable. El reporte fue procesado por la Oficina de Contrainteligencia Interna de la DEA, archivado en el sistema correspondiente y asignado a un analista que tenía, según los registros internos que más tarde serían examinados por el inspector general, con un nivel de detalle que revelaba cada fallo del sistema en tiempo real. 847 casos activos, simultáneos en su bandeja de entrada. El lead nunca fue seguido. Esta no fue una excepción. Fue el patrón. Los investigadores que revisaron el caso después del arresto encontrarían al menos 6 en Dinocido. Activa en la DEA, había llegado a la agencia por diferentes canales sin generar ninguna investigación interna seria. 6 oportunidades perdidas. 6 momentos en los que el daño habría podido ser contenido antes de que las consecuencias se acumularan hasta volverse irreversibles. La pregunta que el inspector general formuló en su reporte final fue tan sencilla como demoledora. ¿Por qué una agencia con los recursos técnicos, humanos e institucionales de la DEA, con un historial documentado de haber sido penetrada por cárteles en múltiples ocasiones, con múltiples reportes de inteligencia indicando una posible filtración activa, no había establecido un sistema funcional de contrainteligencia interna que pudiera actuar sobre esa información en tiempo real con la urgencia que requería? La respuesta fue igualmente simple e igualmente devastadora, porque nadie dentro de la DEA quería verdaderamente tener ese sistema. Porque un sistema de contrainteligencia interna que funciona correctamente implica tratar a todos los agentes como potencialmente sospechosos hasta que la evidencia demuestre lo contrario. Y esa idea
era culturalmente inaceptable para una agencia construida, emocionalmente, sobre la premisa de que sus agentes eran, por definición, los buenos de la historia. La caída comenzó por donde nadie la esperaba. No fue un informante dentro del cártel quien lo delató en un acto de traición sobre la traición. No fue una investigación interna que finalmente llegó a las conclusiones correctas a través de sus propios procesos. Fue una discrepancia contable, pequeña, casi invisible, pero suficiente para alguien que sabía exactamente qué estaba mirando. En el mundo del tráfico de drogas internacional, el dinero es el tejido conectivo de todo. Y el dinero, por mucho cuidado que se tenga en manejarlo, siempre deja rastros. Los cárteles del siglo XXI han invertido recursos extraordinarios en sistemas de lavado que disimulan esos rastros con una sofisticación notable. Los hacen serpentear por docenas de jurisdicciones, por decenas de entidades corporativas, por estructuras financieras de una complejidad que puede tomar años para que un equipo de investigadores bien financiados y bien entrenados comience a descifrar. Pero los errores ocurren. Siempre ocurren. Los errores en el manejo de dinero a esta escala generan discrepancias. Y las discrepancias, si hay alguien mirando con los ojos correctos, generan preguntas que no se pueden ignorar. La discrepancia que inició el proceso que eventualmente llevaría a la captura fue detectada por un analista financiero del Departamento del Tesoro que revisaba rutinariamente patrones de transferencias sospechosas en una red de empresas de fachada registradas en Miami. La discrepancia en sí misma era pequeña, del tipo que en el 95% de los casos resulta ser un error contable o una coincidencia estadística sin importancia. Pero el analista era meticuloso de la clase que los departamentos de gobierno raramente tienen la suerte de retener, y siguió el hilo. El hilo llevó a una cuenta en las Islas Caimán. La cuenta en las Islas Caimán estaba vinculada a otras cuentas en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas. Cuando el analista comenzó a reconstruir la estructura completa, encontró un patrón de depósitos que era demasiado regular, demasiado precisamente calibrado, para ser el resultado de operaciones comerciales legítimas. Eran pagos periódicos, consistentes. El tipo que una organización seria hace a un empleado de alto valor a quien quiere mantener contento y comprometido. Cuando el perfil del receptor comenzó a emerger de los registros financieros, el analista llevó el caso a la Unidad de Investigaciones Financieras de la DEA. Y aquí ocurrió algo que muchos de los involucrados en el proceso posterior describirían como el mayor error institucional de todos. La investigación fue rechazada, formalmente, documentadamente, con la nota de que la información no alcanza el umbral necesario para abrir una investigación interna en ausencia de corroboración independiente adicional. El supervisor que firmó ese rechazo no era corrupto. Era simplemente alguien que no quería abrir una investigación contra uno de sus propios agentes, sin estar absolutamente seguro de que tendría razón. El costo institucional de acusar falsamente a un agente, en buen parado, era enorme. El costo de no acusar a un agente que resultaba ser culpable era invisible en ese momento. Y entre esas dos asimetrías, el rechazo fue la respuesta institucional más cómoda. El analista del Tesoro no aceptó el rechazo. Llevó la información directamente a la oficina del inspector general, saltándose completamente la cadena de mando interna de la DEA. Fue ahí donde el proceso real comenzó, con una velocidad y una determinación que contrastaban completamente con los años de inacción que lo habían precedido.